días, amigos de Feminaria. No sé quién estará por ahí. ¿Cuándo a las 3? Estamos esperando a Irene. Hola. Hola, guapi. Hola. ¿Qué tal se me oye? Bien, perfecto. Te vemos bien y se oye bien. Que nos digáis las que estáis escuchando. Yo te veo y te escucho bien. Hola, Raquel. Vale. ¿Sí? Hola, ¿qué ¿Nos tal? veis y nos escucháis bien? Comenzamos. Que hoy es sábado y hace un solecito, así que seguramente tenéis mejores planes que estar por aquí. Lo vamos a dejar grabado de todos modos. 24 horas solo, ¿eh? Bueno, comenzamos, Irene. Bellísima. Te presento un poquito para las que no te conocen. Sí, creo que... Bueno, mientras te acomodas, te voy presentando. Cuando me planteasteis que queríais aprender más de endometriosis y que habláramos del tema, yo pensé inmediatamente en mi colega Irene, porque ella es de las mujeres que más conozco de endometriosis. Ella es sexóloga, experta en endometriosis. Actualmente pasa consulta privada en... ¿Dónde Pues ahora es? mismo, ¿me oyes? Ahora mismo estoy en la clínica Premium de Madrid, Premium Rehabilitación Madrid. Y también tiene su consulta privada para quienes quieran hacer terapia sexológica, trabajar endometriosis, dolor, ciclo menstrual, menstruación sostenible, etc. Irene, antes de comenzar, cuéntanos, igual mejor que yo, qué te dedicas y dónde te podemos encontrar, porque luego la gente se va, se olvida y se olvidan de ti, de los datos, y eso es muy importante. Así que, Vale, muy fácil, muy fácil. Mira, mi proyecto y mi página web y todos los correos y las redes sociales son Me Duele la Regla, ¿vale? En el vale. proyecto este me vais a encontrar meduelelarregla.com. Y ahí contactan contigo y qué pueden trabajar contigo. Vale, normalmente lo que hago es un asesoramiento para algunas toma de decisiones en salud, ginecológica, por supuesto un asesoramiento sexológico de terapia sexual y de pareja. Normalmente me consultan temas que tienen que ver con trastornos menstruales, pero muchísimas veces, otras veces son sexuales. O sea que trabajo Vale. como sexóloga Sí, principalmente. eres sexóloga, sí. Y en endometriosis, si alguna mujer tiene endometriosis y quiere trabajar contigo, también lo puede hacer, ¿cierto? Puede trabajar lo que sería la vivencia de la enfermedad y Ujú. el acompañamiento, sobre todo con las dificultades sexuales que vienen con la endometriosis, que son unas cuantas. Vale. Vamos a Sí. comenzar a hablar del tema y os pido que me dejéis preguntas, que nos dejéis preguntas, pero antes vamos a hacer una aclaración. A pesar de que estamos hablando de una enfermedad, aquí no podemos ni hablar sobre medicación, ni dar un tratamiento estándar. Lo que decimos ya para comenzar es que cada una de vosotras se atienda por profesionales y acuda a vuestro ginecólogo si cree que tiene endometriosis, o sea, al final de esta charla de divulgación le queda alguna duda, el momento y el entorno más adecuado es hacerlo con profesionales de la salud, por ejemplo, ginecólogos. Si tu ginecólogo, ginecóloga actual, no te da cabida, no te entiende, no te escucha, cambia de profesionales. También daremos sugerencias de profesionales para que pueda tener un tratamiento adecuado, un diagnóstico y una escucha correcta, ¿vale? Exactamente, estoy súper de acuerdo y era una de las primeras cosas como que queríamos decir, que nosotras hablábamos de algo que está ahí, pero al final tú tienes que tratarte las enfermedades con las especialistas adecuadas. Y aparte que esto no es para todas café. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que analizar cada caso, cada historia y cada mujer tiene sus vivencias y su patología. Entonces, la pregunta básica de Estrella, ¿qué es la endometriosis, querida Irene? Pues bueno, tú como bien sabes, pues es una enfermedad que casi solo sufrimos las mujeres, las personas que tenemos capacidad de menstruar, también por supuesto algunos hombres trans, y se trata de una enfermedad en la cual algunas células van creciendo en diferentes partes del cuerpo y estas células, con el nombre que tienen, nos imaginamos que tienen que ver con el endometrio que crece en el útero, ¿no? Ciclo menstrual, útero, endometrio, endometriosis. Sin embargo, aunque se llama así, es una enfermedad que tiene poquito que ver con el útero. De hecho, es una enfermedad que por definición crece fuera del útero, potencialmente hasta en 37 tipos de tejidos, es inflamatoria, tiene un componente tumoral, pero que no quiero que os asustéis, es en el sentido, bueno, pues más médico, en el cual son células que proliferan, que invaden, que van creciendo y que tienen unos comportamientos pues como un tumor benigno. Y luego además es una enfermedad que tiene una parte
de alteración del sistema inmunológico. Entonces, digamos que es una enfermedad que además te provoca no solo una serie de molestias y de síntomas que vamos a ver, pero también que estés más pachucha de la cuenta, porque tu sistema inmunológico está alterado. Entonces no tiene la capacidad de responder como en una mujer sana. ¿Por qué? Por la enfermedad. Entonces, tiene 3 patas. Es una enfermedad que hasta ahora han tratado desde ginecología, pero sin embargo, al ser una enfermedad que no siempre afecta a las trompas, al útero, a los ovarios, la ginecología a veces tiene poco que decir y tienen que entrar en juego otros especialistas. ¿Por qué? Puede afectar a la vejiga, así que tenemos a urología, puede afectar al intestino, así que tendremos que consultar con digestivo, podría afectar incluso pues, al recto, al ano, así que necesitamos un coloproctólogo y necesitamos desde luego cirujano general, que es el que engloba, el que está operando todas las cosas del abdomen. Pero bueno, entonces es una enfermedad que... Y también sexólogos y sexólogas. Y ahora vamos a eso por el tema de la sintomatología, porque esa es la parte orgánica, pero la parte emocional de la vivencia de una enfermedad tan compleja que engloba tantos sistemas, que quien me haya leído seguro que dice, bueno, siempre dices que es multisistémica. Sí, es una enfermedad muy compleja, afecta a varios sistemas del cuerpo y por supuesto también afecta al estar alterados muchísimas funciones corporales y todo el eje neuroendocrino, evidentemente tiene unos componentes emocionales fuertes, pero no solo son debidos a la enfermedad, sino que, como tú bien sabes, Fer, son debidos a la gran incomprensión que sufrimos las mujeres con endometriosis, al tabú menstrual, al mito de que la regla tiene que doler, entonces hace que la sintomatología sea negada directamente. Y que los diagnósticos tarden muchísimo tiempo en llegar. Sí, exactamente. Lo que no puede ser es que estemos como percibiendo, me ha escrito una chica que empezó a menstruar a los 13 años y a los 19 me está preguntando, porque le duele muchísimo. Y entonces es como le están diciendo que es normal por menstruar. No puede ser, ya lleva 6 años de que sea lo que sea, tiene que averiguar. Y el caso de ella tampoco es aislado porque se calcula que alrededor de 10 años una mujer sufre hasta que le dan un diagnóstico, un poco de luz de que tiene endometriosis. 1 de cada 10, y creo que igual esa estadística ya está quedando corta, te lo he leído a ti también, eso de 1 de cada 10 mujeres que sufren endometriosis y muchas veces en silencio y además, va la expresión, jodida. Pues exactamente. Pensamos, yo he sido miembro activa de varias asociaciones de pacientes y las asociaciones de pacientes son las que más guerreras y más a favor de una investigación real e innovadora, de pensar un poquito fuera de la caja de lo que se nos está diciendo durante un montón de años y un montón de décadas, que dejemos de tratar la endometriosis como en los años 50 o 60, porque ha habido muy poquitos avances reales aplicados. Por supuesto que se está haciendo investigación y ya no podemos decir que no se esté investigando, pero quizás no se están poniendo fondos en la dirección adecuada, en la dirección que tiene que ver con la calidad de vida de las enfermas. Porque hay una parte que es la enfermedad y por supuesto tendremos que averiguar y todavía falta mucha investigación básica, pero también encuentro que cuanto más se investiga, se siguen cometiendo los mismos errores del pasado. Y esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en endometriosis, que al final lo que nos recibimos las chicas y las mujeres con endometriosis son 0 innovaciones en la manera de afrontar y tratar de una manera no paliativa la enfermedad. Y esto es otro tema, ¿no? ¿Cómo se trata ahora? A lo mejor me vas a preguntar, ¿no? Me gustaría que las que estáis aquí pudieran comentar más o menos la cantidad de tiempo que os demoraron en diagnosticar la endometriosis. Sería bueno ir viendo aquí feedback de cantidades. Marta me pregunta, y aquí abrimos un melón, ¿por qué tanta negación por parte de la comunidad científica? ¡Oh! Bueno. Mira, yo... Tras patriarcado, pim, 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 pim. Claro. O sea, no hace falta ser especialmente feminista para ya, o sea, las cifras cantan, son muy explícitas. Si tenemos a 1.200.000 mujeres en este país
Se habla de entre 1 de cada 10, pero probablemente 1 de cada 8 mujeres en edad fértil son las mujeres entre 15 y 49 años, solo a nivel estadístico, no hablamos de la realidad personal, ¿vale? Si a nivel estadístico, 1 de cada 8 mujeres, o sea, estamos hablando de mínimo 5% de toda la población, de hombres y mujeres, 5%, solo por nacer, vamos a tener esta enfermedad, y yo creo que se están dedicando demasiados pocos recursos por parte de la medicina en algo que debería ser atendido por un montón de especialistas distintos, en equipos multidisciplinares y que deberíamos tener pues sitios especializados, pero en cada ciudad y que el abordaje fuera pues integral desde el principio. Lo que está ocurriendo ahora es que solo se mira una parte y es una parte pequeña. Es una enfermedad que aunque depende de estrógenos, estrógenos no es igual a mujer y estrógenos no es igual a ginecología. Tenemos No, la especialidad que se ocupa de los desequilibrios hormonales es la endocrinología, en la medicina convencional, científica, y desde luego conozco muy poquitas enfermas de endometriosis que hayamos pasado por endocrinología, algo tan sencillo que es una interconsulta, un volante, ¿no? O sea, ginecología y endocrinología ya tendrían que estar ahí presentes. sí. Urología tendría que estar presente, el digestivo también. ¿Por qué creo yo que no se trata? Bueno, pues es que hay un montón de prejuicios ante el cuerpo femenino y ante las quejas de las mujeres. Si no se nos cree, difícilmente se nos va a tratar. No solo ya diagnosticar, es que se sigue sin tratar adecuadamente todos los síntomas. En las consultas de ginecología, por supuesto que a las asociaciones y a las profesionales que estamos fuera del sistema sanitario, yo no soy sanitaria, pero evidentemente nos llegan muchas consultas, también a sexología, nos llegan consultas de nutricionistas, nos llegan consultas todo el rato de malas experiencias en el sistema sanitario porque en ginecología solo se atiende, por ejemplo, a el síntoma dolor de regla o solo se atiende al síntoma dispareunia en el momento en el cual la mujer no se puede quedar embarazada. Pero eso son parte de las quejas de las mujeres y de los síntomas y de las secuelas de la endometriosis, los gases, la hinchazón abdominal, el malestar intenso antes de la regla, un malestar emocional, un síndrome premenstrual muy fuerte que te impide pensar con claridad, que te impide relacionarte con tu entorno, que te impide desarrollar tu tarea doméstica, tus tareas laborales. Todo esto impide que tú proyectes tu vida como una mujer pues completa, como una mujer en igualdad de condiciones con otras, ¿no? Y es curioso que los profesionales de la medicina, los hay muy buenos y los hay súper sensibles a la realidad de la endometriosis, pero en definitiva hay que saber que en ginecología se estudia la endometriosis desde un punto de vista quirúrgico. Perdón, y todo lo demás se deja de lado y todo lo demás constituye el 90% de la vivencia de la endometriosis. La operación, si fuera necesaria, es un poco que va a mejorar mucho la calidad de vida. Pero después, la que vive con tu cuerpo eres tú, que eres la chica o la mujer. Y hay un montón de otras cosas que no pasan por la cirugía. Tienes que estar en consulta, pero también el 90% del tiempo vives y convives en tu cuerpo. Y tu cuerpo es a la que tienes que cuidar, amar y darle el mejor tratamiento posible. Y pasa por muchas cosas, que a lo mejor, bueno, me vas preguntando, a que esté aquí allá hablando todo el rato. Voy a preguntas y mira, nos hemos quedado cortas porque ninguna me ha dicho menos de 15 años. 19, Sí, 20, 25 años se han demorado en ser diagnosticadas. Y luego estamos hablando de una media estadística. Claro, y luego, después del diagnóstico viene, te iba a preguntar por los síntomas, pero ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a entrar de lleno así por la crítica, me diagnostican, se tardan un montón de años y el tratamiento es una píldora anticonceptiva. Normalmente no se manda la píldora anticonceptiva, y te lo digo de esta manera para que la gente se acuerde. Normalmente se manda una píldora que lo que intenta es inhibir la ovulación anovulatoria, no se manda como anticonceptiva, se manda como un tratamiento hormonal. Normalmente se mandan píldoras combinadas, tienen un poquito de progestágenos y quizás un poquito
de estrógenos mínimo, pero para evitar algunas consecuencias que no nos gustan y que son bastante difíciles de aguantar, efectos secundarios muy complicados y que pueden pues, llevar a depresión, a mayor hinchazón abdominal o de las mamas, migrañas, desde luego se te desregula el sistema intestinal, las digestiones, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que por un lado están lo que la enfermedad, la endometriosis, provoca, que son esos síntomas. O sea, cuando tú tienes un quiste, te lo ha provocado la endometriosis, un quiste de endometriosis. Eso es un síntoma de endometriosis, ¿vale? Pero no es a lo único que nos tenemos que fijar, es un síntoma. Si tienes migrañas de repetición, y suelen ser antes de la menstruación, eso es un síntoma de la enfermedad. Y otro síntoma es tener náuseas, unas digestiones de lo más pesadas, de lo más difíciles. Y esto lo nota la nena con 8 años, con 10 años y con 12 años, porque es una enfermedad congénita. Naces con una predisposición y cuando ya te viene la menarquía, la primera menstruación, con la primera menstruación empezamos ya a catalizar una serie de procesos que a nivel endocrino lo que van a hacer es hacer un crecimiento súper fuerte de esas células tumorales que van a crecer fuera, evidentemente, del útero, repito, fuera del útero. Tu útero no tiene demasiado que ver con la endometriosis, esto lo digo de esta manera, y todos esos síntomas son una parte, pero luego el tratamiento de la píldora anovulatoria, esas combinadas, las diferentes marcas, hay muchas, no vamos a hablar de ellas, es lo que comentaba, no vamos a hablar de esas medicaciones, de farmacología, eso tiene que prescribir tu ginecóloga, tienes que negociar con tu ginecóloga que te conozca, que te vea, que tú le digas, tengo estos efectos secundarios, pero sin verte es imposible. No se pueden hacer consultas a distancia, no se pueden hacer tratamientos sin conocer y sin tener una relación buena de confianza con tu... Una mujer que tenga estos síntomas que tú has relatado, va a su ginecólogo y tiene que exigir, porque tenemos que exigir en temas de salud, pruebas. ¿Qué pruebas tiene que exigir? Porque estoy segura que estaba leyendo aquí y muchas me decían que habían sido diagnosticadas de endometriosis sin ninguna prueba. Sí, pues la primera prueba que a veces se nos olvida en la medicina así más habitual es hacer una buena entrevista clínica. Lo que se llama anamnesis es realmente escuchar todo lo que te está contando esa paciente. Entonces, la primera prueba que nosotras tenemos que exigir desde el lado pacientes, a lo mejor me voy a colocar desde este lado para que sea más sencilla la gente que nos ve, es que anoten cada cosa que nosotras pensamos que no va bien. Vale. El profesional va a juzgar en base a sus conocimientos, pero es importante que si tú crees que tu migraña tiene que ver, que tu malestar intestinal, náuseas, que tienes, por ejemplo, todos estos retortijones, demasiado retortijón cada vez que quieres ir a evacuar, que tienes dolor cada vez que evacuas, que tienes dolor cada vez que orinas, que tienes demasiadas cistitis y no tienen nada que ver ni con relaciones sexuales ni con comidas, has hecho todo lo que te han comentado, ya te has tomado antibióticos, pues hay a veces que hay muchas cistitis de repetición y también estás demasiado fatigada constantemente y esto lo nota la persona porque tenemos una especie de estándar de cómo está una persona saludable, una chica saludable, y el entorno le empieza a decir, joder, siempre estás cansada, siempre te duele algo. Esa chica le está pasando algo, no es una quejica, y no se lo está inventando. Entonces todo esto lo tienes que decir a la médica. Tienes que manifestarle, te llevas una lista y apuntas todas las cosas que tú crees que no van bien. En ocasiones hay ese gran síntoma de la fatiga, de la endometriosis, es real, absolutamente real. Muchas veces tiene que ver con hipotiroidismo y que no se está manejando, no se está diagnosticando. Y aunque estés en ginecología, tú tienes que decir todo. Estoy oyendo unos ruiditos. No, me estaban preguntando y yo estoy respondiendo, no algo más. Perfecto. Vale, ¿y qué más? Esa es la primera prueba, o sea, preguntar y pedir que te escuchen y que la noten todo y que le den importancia a todo. Por supuesto, el profesional sanitario va a estar ahí juzgando y evaluando cuál es la importancia de cada cosa, pero es que lo que nos encontramos muchas veces es que hay que ser muy insistente. Hay veces que hay que estar consultando a 2, a 3 y a 4 ginecólogos distintos. Si el ginecólogo con el que vas no te está escuchando y te parece que es que pasa de ti, que es que no le da importancia a nada de lo que le cuentas. Tú estás leyendo temas y yo no quiero que te autodiagnostiques, pero quiero
que sí seas insistente, que luches por tu salud, porque al final es tu salud. Y voy a decir un dato que lo dan ginecólogos especializados en cirugía de endometriosis. Entre el 50 y el 70% del dolor de regla adolescente se descubre 10 años más tarde, en el curso de una cirugía, que era endometriosis, que la nena tenía absoluta razón en esa sospecha y en ese autodiagnóstico. A los profesionales sanitarios les da mucho miedo. Nos da mucho miedo que venga una mujer y que diga directamente, a mí es que me han dicho que tengo, no sé, verruga de no sé qué, y ya me lo he diagnosticado. No estamos hablando de eso, es que estamos hablando de un peregrinaje por 3 y 4 y 5 especialistas que no nos han hecho caso. Eso es lo que no puede ser. Y te tienen que dar toda la información, no simplemente emocionalmente te la tienen que aportar de una manera un poquito correcta. O sea, no te pueden decir, no, eso es una tontería, o te lo estás inventando, o tú lo que quieres es llamar la atención, o pero ¿qué es lo que quieres? Hay esto y no hay otra cosa. No, los tratamientos tienen que ser negociados. O sea, ¿qué más podemos pedir? La ecografía transrectal, o sea, con la sonda esta que se introduce en la vagina, se va a poder ver cómo está el estado, sobre todo, de los ovarios, si hay quistes provocados por endometriosis o por otras cosas. Y el estado de las trompas, probablemente, el estado de lo que es el útero, ¿vale? Si hay algún agrandamiento, si está como demasiado grande y que pudiera indicar otros temas. Eso es irrenunciable, una buena entrevista, una buena consulta con todo lo que a ti te preocupe y la ecografía. Y luego podemos pasar a resonancia magnética pélvica. A veces haremos una sonda, también habrá que hacer por el ano, por el recto, para evaluar si no está infiltrándose el tumor de la endometriosis en los alrededores del canal rectal, ¿vale? Que sobre todo cuando hay mucho síntoma anal, mucho síntoma cuando vamos a evacuar, hay muchísimo dolor. Y yo os diría también que si tenéis muchísimo dolor, desde ya lo digo, con endometriosis creo que tenemos que hacernos un chequeo básico de fisio de suelo pélvico. La fisioterapia de suelo pélvico es como un poquito el mantenimiento, ¿no? El tratamiento de mantenimiento, sea lo que tengamos que pasar por cirugía o no, estemos postoperatorio o no, la sospechemos o no, la fisio de suelo pélvico nos ayuda para reducir un montón sintomatología, para reducir las secuelas de las operaciones, para ayudarnos a tener mejores hábitos a la hora de evacuar, a la hora de orinar, a la hora de respirar, para que no me duela tanto la tripa en general, porque el gran síntoma es me duele la tripa de diferentes maneras, diferentes tipos. Entonces, consultad por favor el estado de vuestro suelo pélvico, pero sobre todo con una fisio que sepa de endometriosis, que no sea solo la fisio que hace recuperación postparto o este tipo de cosas, que es otro trabajo diferente, ¿vale? Necesitas a alguien que sepa un poquito de nutrición y que sepa, que tengas confianza, porque cuando tienes mucho dolor, estás muy dolorida, que te toquen una zona que está dolorida, requiere que confíes mucho en la profesional y que haya mucha empatía, mucho cariño, pero no lo dejes, porque es algo que te puede cambiar la vida. En la consulta de ginecología los básicos son los que te he dicho: ecografía, entrevista y lo que juzgue el profesional conforme a tal. Si tú no estás satisfecha con eso, siempre está en tu mano cambiar de profesional. Nos están preguntando si podemos dar alguna sugerencia de profesionales en las ciudades más, bueno, ideal sería por toda España, pero me piden aquí referencias en Barcelona y Madrid. Sí, las asociaciones de endometriosis son las que están en cada región, en cada comunidad autónoma, y también sé que nos va a ver gente de Latinoamérica. Y os invito a que vayáis a las páginas de las asociaciones y escribáis por correo, porque recomendar profesionales determinados no tiene ningún sentido para mí. Hay listados, yo tengo una página dedicada solo a endometriosis que se llama endoinformación.com, y ahí sí que hay listados de especialistas que son, digamos, los que todo el mundo reconoce
su experticia. Son como incuestionables y trabajan en la pública, en la sanidad pública aquí en España. Fuera los sistemas son diferentes, entonces es mejor que vayáis a las asociaciones. Y luego yo trabajo en red con muy buenas profesionales de todo tipo, dependiendo del caso, porque yo trabajo la parte de la vivencia emocional y sexual de pareja y en la vida íntima de la enferma de endometriosis, pero voy a necesitar apoyarme en nutricionistas, voy a necesitar ginecólogas, voy a necesitar fisios, y también hay unidades del dolor y hay profesionales que trabajan solo en dolor, que son quienes van a prescribir, van a recetar esa medicación adecuada para el dolor, porque la persona que tiene endometriosis no es exagerada, no es una yonki que quiera un montón de analgésicos, es que tiene mucho dolor. Y muchas veces en ginecología no se atiende bien el dolor, porque no es esa la competencia de ginecología. La ginecología funciona fantásticamente bien para muchas cosas, pero no para todo. Es que la salud de la mujer, y esto es una enfermedad, la endometriosis que afecta a todo el cuerpo, a un montón de sistemas, pues no es solo reproductora, ¿vale? O sea, el tema fertilidad, tema reproducción, está ahí, pero es que no es lo único. Es que el 90% del tiempo, como digo, vivimos, comemos, dormimos y soñamos teniendo endometriosis. Entonces, la parte emocional, necesitamos psicología y necesitamos un acompañamiento experto de una profesional que sepa lo que significa una enfermedad crónica, que en el 20% de los casos va con mucho dolor, pero no todas las endometriosis significan que vayas a tener mala calidad de vida. También quiero decir eso. O sea, Vale. Sí, recapitula, por favor, recapitula. sí, lo que digo, ¿estamos de acuerdo que el tratamiento está sesgado y es insuficiente? Entonces, si yo tuviéramos una varita mágica y te dijera, Irene, ¿cuál debe ser el tratamiento integral, holístico, para que una mujer con endometriosis tenga una buena calidad de vida? Porque en el fondo es esto, al ser una enfermedad crónica, te levantas y te acuestas toda tu vida fértil con la endometriosis y que no se manifiesta solamente los días de la menstruación ni en el síndrome premenstrual. Es tan diverso y es tan amplio y es tan... a ver, Sí. que abarca un montón de aspectos. Entonces, para ti como profesional del tema y que sabemos que trabajamos interdisciplinarmente, una mujer con endometriosis que quiera tener una buena calidad de vida, ¿qué temas debería contemplar? ¿Dónde debería poner el ojo? Es imprescindible la parte nutricional, esa no se la puede evitar. Es una enfermedad crónica, la tiene que pensar como una diabetes. No podemos pensar diabetes sin una dieta correcta, o sea, no se puede hacer, digamos, el loco. No te lo puedes permitir, tengas el grado de endometriosis que tengas el nivel de dolor que tengas o el nivel de afectación, el nivel de discapacitación que tengas por causa de la enfermedad, me da igual. Hay gente que vive extraordinariamente bien con episodios puntuales de dolor, pero que tiene que hacer una dieta adaptada constante. Y hay gente que vive peor y que todavía no ha logrado tener una buena medicación, un buen control médico y un buen manejo de su enfermedad porque sabe poco de su enfermedad, porque no la han informado y porque no se ha podido informar ella, pues tiene que hacer dieta. Pero no es una dieta, me refiero a una nutrición adecuada. ¿Es una dieta saludable? Sí, por supuesto, pero tiene que ser adaptada a ella, a su manifestación de la endometriosis en su cuerpo, en ese momento de su vida. Por ejemplo, yo soy afectada y no estoy haciendo las mismas medidas dietéticas, de hecho, ni en cada fase del ciclo menstrual, que tú lo sabes muy bien, y tampoco estoy haciendo lo mismo ahora que hacía hace 10 años, que hace 5 años, o que hacía en el posoperatorio, o en el año siguiente a una operación, ¿no? A cirugía. Una cirugía es fuerte, es una cirugía abdominal pélvica. Eso es una. Otra es la fisioterapia. Alimentación, fisioterapia. Segura. Y consejo emocional, lo busques en psicología, lo busques en gente, un apoyo en un grupo, por ejemplo, de asociación de endometriosis,
que conozcas a otras enfermas, que te informes mucho, te va a ayudar mucho a validar, a sentirte reconocida, que todo lo que te está pasando lo sufren muchas otras mujeres y es debido a la endometriosis, no es debido a que tú tengas cierta debilidad o que seas hipocondriaca o que es que no aguantes o que estés somatizando. No es una somatización, eso es un asunto que luego ya evaluamos los profesionales de la salud mental, si hay un componente más emocional que te está haciendo vivir todavía peor, pero tú tienes una Hay una enfermedad cosa real. que siempre me voy a acordar de ti cuando hicimos la charla aquí en Zaragoza, que tú decías, el dolor no es psicológico. Que nos cuenten que el dolor es psicológico, porque es físico y lo padecemos todo el tiempo. Claro, sí, es que hay lo que se llama en neurología, bueno, pues hay sensibilización, un fenómeno de sensibilización central, probablemente del sistema nervioso autónomo también, y esto es con lo que trabaja tanto la medicación para el dolor, que puede ser medicación antidepresiva, pero se da contra el dolor. Vas a necesitar quizás un psiquiatra o un experto de la unidad del dolor, que se llaman algólogos, que te mande antidepresivos, pero es para manejar mejor el umbral de dolor, para poder subirlo y para que no tengas tanta afectación. Tu dolor algo que es psicológico puede ser real, claro que sí, es con lo que trabajamos siempre las personas que hacemos terapia emocional, por supuesto, pero estamos hablando de una enfermedad real, orgánica. Si tú tienes un tumor en la próstata, nadie duda de que te duele, nadie duda de que hay que tratarlo. Si tú tienes un tumor en tus ovarios, un tumor en las trompas, un tumor en el intestino o en el recto, evidentemente duele muchísimo, son zonas súper inervadas e inflamadas y tienes una inflamación crónica, constante, de bajo grado, pero constante con picos. Eso duele muchísimo. Si tú tienes un esguince, se te inflama y te duele, ¿no? Esa es la reacción normal, saludable. Que te duela, de hecho, es como, claro, está indicando que algo va mal. La complicación viene cuando el dolor se hace diario y crónico, porque nunca te han atendido bien. Y si llevas desde los 13 hasta los 19 años y te está doliendo todos los meses la regla, se puede convertir en un dolor crónico, que no sea solo con la regla. Y esto hay que atajarlo, no solo con anovulatorias, no solo. Hay que ver en cada caso y tienes que ver con tu gine, pero también tienes que consultar otras especialidades. Me decías lo ideal, sí, hay que consultar con fisio, hay que consultar médico de cabecera muchísimas veces, va a ser con quien tengas que hacer esa negociación de la medicación, digamos, para una crisis de dolor. No tiene sentido que vayamos a un especialista que está lejos y que tarda mucho. Si vives con dolor, tienes que poder tener acceso a una medicación que te lo quite. Nadie te puede decir que es demasiada medicación, porque nadie está en tu piel y sabe cuánto duele. Si tú tienes un nivel 9 de 10 de dolor, estamos hablando de que a veces puede doler como un parto o como una apendicitis, evidentemente hay que medicarlo. No podemos estar sufriendo y luego habrá que averiguar si es un empeoramiento de la endometriosis, si es simplemente que tu cerebro está en alerta constante porque tienes focos de endometriosis, tienes esas celulitas que están haciendo de las suyas, te están poniendo en una situación difícil, tienes una crisis de dolor. Otra cosa importante, mensaje endometriosis. El dolor no corresponde con lo grave que tú estés. Puedes tener muchísimo dolor como una apendicitis. Yo estoy hablando de mucho dolor. Y eso no quiere decir que tengas algo de lo que te vayas a morir, no tienes una infección, no tienes algo que se vaya a tratar con antibióticos o que necesites operar. Lo que está ocurriendo es que tu cuerpo está empezando a actuar como en una alerta constante y probablemente estás en riesgo de tener dolor crónico. Entonces, tienes que consultar con gente de unidad del dolor, tienes que insistir en que te revises bien en fisioterapia de suelo pélvico a ver si tienes una hipersensibilidad ya provocada por ese dolor de tantos años maltratado. Entonces, hay varias fases. Si estás recién diagnosticada, pero llevas poquitos años, por ejemplo, con los síntomas, estarás en una situación distinta que alguien que lleva 20 años con síntomas, no ha sido bien tratada, ha ido probando cosas, a lo mejor se medica ella sola
y no sabe las pautas y tiene que consultar de otra manera y tendrá que hacer más cosas. Pero sí se puede vivir muy bien con endometriosis. O sea, te puede pasar que un año estés que no puedas soportar el estar sentada, pero se puede trabajar con nutrición, se puede trabajar con técnicas de relajación, necesitas acompañamiento psicológico, necesitas que si esto te está fastidiando tu relación de pareja, si te estás sintiendo menos mujer, por ejemplo, no poder tener relaciones sexuales, porque el dolor inhibe el deseo. No, es que no es un afrodisíaco. Tienes dolor y encima en el bajo vientre, evidentemente ni siquiera un orgasmo con una masturbación te va a apetecer. Hay dolor en la penetración. Hay dolor con la penetración profunda. No hay dolor con todas las penetraciones, pero sí es muy distintivo que si tienes con la penetración profunda, cuando está tocando la cabeza del pene, toca el útero, el cuello del útero, ese dolor es muy distintivo y la gente que tenemos endometriosis, a lo mejor una de cada tres sí que tiene ese dolor. Y eso es síntoma de endometriosis rectovaginal normalmente, ¿vale? Podría ser otra inflamación, pero si tienes endometriosis ya diagnosticada y tal, pues es que... Las preguntas están aquí bien que nos llevo a todo, ¿eh? Vale, Pero dice, pues venga, vamos a hacer unas cuantas respuestas en lo que vale, yo pero una pueda. cosa, Y luego, antes de ir a las preguntas, hay una cosa que se repite mucho y que es como el aspecto social, por así decirlo, de la endometriosis dentro de los mitos que hay, y es la fertilidad y tener hijos a las mujeres a la de ya, sí, porque muchos profesionales siguen diciendo que al tener o al parir o al quedarse embarazada, tu endometriosis podría mejorar. Hablemos un ya, poquito de esto, endometriosis, mujer, fertilidad, porque aparte de toda la presión que tenemos, las mujeres que padecen endometriosis tienen más presión de ser madres sí. porque no van a poder. Sí, yo recientemente hablé con Ana Sierra, hicimos una entrevista en El Mundo Zen, lo cito para que se pueda leer, y me escribió gente para decirme, ¿cómo dices eso? ¿Qué es lo que yo dije en la entrevista? Pues que la endometriosis no es igual a infertilidad. Lo que es igual a infertilidad es no tratar una enfermedad. Entonces, si tenemos una demora de 8 años de media, que son 20 en muchísimos casos, o sea, hay cientos y miles de mujeres en este país que han tardado 20 años en saber que tienen un tumor creciendo en la pelvis, en los órganos reproductivos. Evidentemente les va a afectar a la fertilidad, porque no tenían un diagnóstico. Y si no tienes un diagnóstico, no te puedes cuidar y no puedes hacer las medidas nutricionales y de estilo de vida que necesitas hacer. Con la endometriosis es muy importante saber que tienes una vulnerabilidad al estrés triplicada a la de cualquier otra mujer u hombre. Esa vulnerabilidad se manifiesta en que cualquier cosa te va a inflamar y también acontecimientos de tu vida. Por ejemplo, la toma de decisiones sobre algo tan importante como quedarte embarazada. Así que si hay ya problemas en toda la población femenina para quedarnos embarazadas, porque esto está aumentando, lo sabes, los países industrializados, cada vez hay más problemas. Tienen que ver con la contaminación ambiental. Las mujeres con endometriosis ahora mismo tenemos un escenario en el que no existe el momento en el cual tenemos endometriosis, pero somos diagnosticadas en un año. Cada vez están empezando, ¿vale? A ocurrir estas cosas. Ahora ya sí, pero hasta hace nada eso no ocurría. Eran 8, 10, 15 años. 15 años de desarrollo de una enfermedad, de una inflamación. Y esa inflamación y ese ambiente que tienes en la pelvis no te deja, por un montón de sustancias, no deja que arraigue, que se implante el embrión. Además de toda la tensión y el estrés que tienes cuando a ti te están diagnosticando a la vez que tú te quieres embarazar. O sea, estás en un proceso en el cual en nuestro país quedarse embarazada empieza a ser complicado, hay muchas expectativas colocadas en eso, ya no es como así fácil, natural, espontáneo, ¿vale? Por supuesto hay tasas de embarazos adolescentes, todo esto, pero la realidad es que cada vez es más difícil quedarte embarazada. Y si encima cuando estás en ese proceso que lo tienes con toda tu ilusión y que involucra un montón de decisiones en tu vida y de cambios muy fuertes, emocionalmente estás en una cuerda vibrando de una manera y llega una ginecóloga y te dice la razón por la que no te estás quedando embarazada es la endometriosis. Entonces tienes dos diagnósticos
subfertilidad, una fertilidad disminuida y una enfermedad en la cual estás leyendo por todas partes que te afecta a tu capacidad de quedarte embarazada. Pero yo digo, no es así. Hay 7 de cada 10 mujeres que se quedan embarazadas de manera natural con endometriosis. Son muchas. Por supuesto que hay un 30% que tiene dificultades, pero eso no se lo cuentan así. Les dicen, podrás tener dificultades, pero no les dicen, hay un 30% más de posibilidades, pero hay que averiguar en tu caso concreto. Y después de un embarazo, ¿qué pasa con la endometriosis? La endometriosis no cesa con el embarazo, no se cura, no se va a aliviar. Hay embarazos muy complicados. Hay que saber que la endometriosis, tal y como se diagnostica hoy en día, ¿vale? 2019, tal y como se están haciendo las cosas hoy en día, los embarazos pueden incluso ser más complicados a causa de la endometriosis. Puede ser de riesgo, puede haber más riesgo de preeclampsia, puede haber algunas cosas. Entonces hay que cuidarse extra. ¿Qué pasa respecto a síntomas y a dolores? Tampoco tienes la garantía de que esos 9 meses vayas a estar súper bien. Puedes estar muy bien y la puedes llevar a término perfectamente, pero podrías tener un embarazo un poquito más complicado. Y después del parto, todo puede volver a retornar. Nadie tenemos una bola de cristal. Entonces, hay que ser prudente, no ser pesimista y decir a la mujer, claro que te vas a poder quedar embarazada. Es que primero vamos a atender tu enfermedad y luego vamos a atender a la fertilidad. Si tu vida tiene una buena calidad de vida y tu enfermedad está más o menos controlada, las posibilidades de embarazo son todavía mayores. Ese 30% que yo digo es gente que tiene un poco menos de posibilidades de quedarse embarazada. Y algunas de esas 30%, de 3 de cada 10 enfermas, van a tener que recurrir a técnicas de reproducción. Pero son algunas. Hay que tener en cuenta que las técnicas son caras y que la gran mayoría de la gente no se siente bien tratada en el sistema público. Con la endometriosis necesitaríamos un tratamiento específico de fertilidad. Solo las que lo necesitemos, ¿vale? Pero esas mujeres necesitan tener mucho cuidado con el tratamiento de fertilidad. Estos son tratamientos caros y que solo se ofrecen en la privada. Así que es muy difícil que no pensemos que hay algún interés comercial a la hora de decir de que no se oiga en ningún sitio que 7 de cada 10 son mamás. Y hay gente que tiene endometriosis severa y que ha tenido una trompa obstruida y que tiene colostomías y que tiene condiciones y secuelas de la endometriosis muy graves. Sin embargo, cuando empieza a poner orden y sobre todo a manejar el estrés muy bien y a nutrirse muy bien, alimentarse muy bien y hacer todo lo que tiene que hacer conforme lo esté negociando con sus médicos y a cuidarse, las posibilidades se maximizan. Hay que ir a por todas, hay que intentar todo. Irene, una última cosa y luego pasamos a responder preguntas, que hay un montón. Lo acabo de ver en tus stories, un 45% de las mujeres que tienen endometriosis ven su entorno social afectado. Me escribía una mujer ayer que había llegado a perder su trabajo. Sí. Tienes relaciones con tus parejas, tienes problemas con tu familia, con todo el mundo, con toda la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder, las que no tenemos endometriosis, echar una mano, ayudar? ¿Cuál sería el papel de todas las que no tenemos, o de la sociedad en general, que no tienen endometriosis, para poder acoger, entender, acompañar muchas veces a todas esas mujeres que conocemos y que estén o no diagnosticadas, tienen endometriosis con diagnóstico o no? ¿Qué podemos hacer todos los demás y las demás? Vale, tenéis que tener en cuenta que hay mucha vulnerabilidad al estrés, como lo he dicho, y hay bastante volubilidad emocional. Me explico. Puedes cambiar, la persona que tiene endometriosis tiene un desequilibrio a favor de los estrógenos, ¿no? Hay dominancia de estrógenos y eso hace que muchas veces, y no recibe o no aprovecha bien la progesterona que ella misma produce. Este desequilibrio tiene muchísimos efectos a nivel emocional. Entonces, pueden ser personas
muy variables que además han tenido que sufrir una incomprensión de que nadie las crea durante años, ¿vale? Es que es como si una persona que no sea blanca le está diciendo a una persona blanca, es que sufro racismo, y la persona blanca no le cree, ¿no? Y dice, No le diga, yo te entiendo, yo te entiendo, es como, no, no puedes entenderlo porque tú no eres no blanca, ¿vale? Yo no puedo ponerme en la piel de mi compañera que es negra, ¿vale? Yo no lo he vivido, me puedo empatizar. ¿Y cómo podemos empatizar? Preguntando qué necesita, no atribuyendo cada cosa que hace a la enfermedad, pero tampoco olvidándose de que padece la enfermedad crónica. teniendo en cuenta que tiene una enfermedad que si esa mujer es una de cada 5 mujeres que vive con dolor crónico, si vive con dolor crónico va a estar evidentemente más irritable, más depresiva, más ansiosa, puede tener... Se vive con mayor soledad, porque aquí me comentan que las mujeres que padecen endometriosis tienen poca vida social, porque muchas veces con el dolor no pueden llegar a las calles, claro, no pueden llegar a la fiesta, claro, no pueden beber. Entonces es una enfermedad de soledad. Si tu entorno no lo entiende así y no se adapta a ti... Eso es. Entonces, ¿cómo puede ayudar el entorno? Pues realmente preguntando qué necesita, haciéndose cargo de que es crónica. Y que sea crónica quiere decir que la sufres todos los días, no la sufres ni con el ciclo menstrual, ni cuando vas solo a la consulta de ginecología. Está contigo cada día de tu vida. Y en 1 de cada 5 casos está presente en forma de un dolor tremendo todos los días. Y hay que reconocerlo, hay que visibilizarlo y hay que apoyar a esas chicas en todo. Si no se pueden tomar las cañas afuera, pues entonces tú lo que harás será visitarla, porque si te importa esa amistad, pues querrás cultivarla pues de la manera que se pueda, pues como haces con una enferma de gripe, pues vas a visitarla, entiendes que que no se puede ni siquiera hacer la comida. Llega un momento, a veces, que tienes que saber que la puedes apoyar mucho con cosas prácticas, que tienen que ver con el cuidado de la casa, con cocinar y tal, pero también que no te olvides nunca de que es una persona, no es solo un cuerpo al que hay que alimentar, al que hay que abrigar, al que hay que aliviar el dolor, que la parte emocional es la gran olvidada siempre y que la puedes hacer reír, que la puedes hacer, pues, compartir el hobby que compartas, que si no se puede salir al cine lo podrás ver dentro de casa y sobre todo que no se aísle y que si te está cancelando no puedes actuar como con una persona que está sana de, vale, pues entonces ya quedaremos otro día. Y realmente has de saber que para esa enferma es muy duro cancelar planes. Y se está planteando cada vez que cancelan planes, ella está negociando consigo misma si va a poder afrontar esa actividad o ese viaje o esa salida. Entonces, siempre intentar empatizar, que es algo que además no va a cambiar, no va a ser diferente. No digas, ya verás como dentro de un año X. No lo sabemos. Solo podemos ir cada día haciendo algo por estar mejor y por convivir bien. Pero en los casos más graves, pues si tienes una afectada que está así, y bueno, yo trabajo mucho con parejas, entonces hay que también, pues con los parejos, los chicos que están al lado de chicas con endometriosis, también hay chicas que están al lado de chicas con endometriosis, pues también necesitan apoyo, porque convertirte en cuidador de una chica que quieres también es muy duro y muchas veces no tienes el espacio y la gente no lo entiende. Ellas se sienten incomprendidas y ellos no tienen ningún espacio de reconocimiento social porque no hay grupos de parejas con endometriosis. Ellos no van, ellos no hablan y necesitan por lo menos consultar pues con sexología, con una psico, con alguien, porque si te importa y quieres continuar con esa relación, tanto de amistad como de pareja, pero hay que estar presente, pero hay que hacerse cargo de que no puedes tener los mismos parámetros que con alguien que no tenga dolor y que no tenga una enfermedad grave. No sé si esto ayuda, son generalidades, pero quería dar un poco el mensaje de qué es lo que ocurre en la mente y en las emociones. Porque sí, ese gran toro por el que tenemos que lidiar. Muy importante, muy importante. Yo te agradezco a ti, en lo que me cae como persona a mí, porque yo a través de ti me empecé a concienciar. Porque claro, aquí me lo van comentando un montón, esta es una enfermedad súper desconocida, nadie lo conoce, ni las afectadas, imagínate la sociedad, y nos sentimos incomprendidas.
soy la quejica, soy la aburrida, la gente no entiende por qué me duele, en el trabajo me dicen que soy vaga porque pido la baja. Hay un montón de tabúes y la parte emocional es tan importante y esta enfermedad también, la sociedad, cuando hablábamos de que por qué esta enfermedad no es atendida, una cosa es porque ninguna enfermedad y el cuerpo de la mujer históricamente y culturalmente no ha sido atendido, pero la otra es porque en esta sociedad capitalista e industrial nos enseñan a vernos con partes separadas. Por lo tanto, la medicina se enfoca desde puntos específicos, no desde la parte integral y desde la interdisciplina. Esto, por ejemplo, se ve y se enfoca de otra manera en la medicina oriental, por ejemplo. Sí. Porque es otra manera de ver el mundo. Irene, cariño, Instagram nos corta esto a los 60 minutos, vamos en 55. Así que palabras finales, mucho de verdad que un montón de preguntas no las podamos responder. Este tema es infinito. Vale, hemos recibido algunas consultas concretas, que las podemos, concretas, pero no médicas, insisto, porque esto te lo tiene que decir un profesional sanitario. Yo no receto, simplemente trabajo esa otra parte, pero si no te gusta cómo te está llevando tu enfermedad, tu médica, cambia de médica. Tienes derecho a eso, no pasa nada. Lo primero es tu salud y no es de mal rollo, es que no... Es tu calidad de vida, es vivir. Es poder vivir. Calidad de vida. Tengo muchísimos recursos en la página web que ya he dicho, en endoinformación.com. meduelelarregla.com, en redes sociales, @meduelelarregla, Instagram, Facebook. También tienes consulta en... También, simplemente info@meduelelarregla.com va a ser la mejor manera de que veamos si yo te puedo ayudar o te puedo derivar a una persona que sí te ayude con tu caso personal. O sea, siempre busca y lee mucho sobre tu enfermedad. No te quedes con lo primero que encuentres por ahí, en un grupo, lee en sitios un poquito mejores. Las asociaciones tienen buena información. Empieza por y rodéate de gente que te quiera bien. Rodéate de gente que haya pasado la enfermedad. Porque aparte de todos los problemas que estamos físicamente, esta enfermedad es súper solitaria, es súper incomprendida y también tiene un componente emocional que hace muchísimo para una buena calidad de vida en esto de la endometriosis. Y que la parte emocional no la dejes. O sea, estoy yo, están otras psicólogas y debes tratarlo también. Es tan importante como ir al ginecólogo. Y eso nos están preguntando por sufrimiento, nos están preguntando por alimentación. Lo que puedo decir es que sigáis nuestras redes porque Irene y yo hacemos siempre difusión de todo lo que es calidad de vida. Dime. Hola. ¿Se ha cortado? Se ha quedado colgado. Pero bueno, que esto nos cierra el chiringuito a la de 3. Irene, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Un beso a todas, que paséis buen fin de semana. Adiós. Adiós. No sé.